Ahí sí. Ya, entonces, como les decía, chicos, nosotros vamos a revisar ahora las preguntas de la prueba, de la última prueba, para ir como cerrando un poco este tema de ondas y, y obviamente que después quizás le haga algunas preguntas de ensayo y cosas así, donde volvamos a ver, ¿cierto?, esto de características de las ondas. Pero simplemente por un tema de que ustedes no se olviden, ¿cierto?, de los conceptos que ya hemos visto, ¿ya? Para las personas que se están integrando recién, no sé si hay compañeros nuevos, por lo menos en mi curso en octavo me llegaron 2 alumnos nuevos. eh, Así que si hay alguien nuevo, nada, explicarles, ¿cierto?, que estas preguntas son las preguntas de la prueba de validación y recuperación. Esto es todo lo que vimos durante el primer semestre y esta prueba obviamente buscaba, ¿cierto? Tiene como finalidad hacer un cierre acerca de todos los contenidos y por lo mismo quiero volver a ver todos estos contenidos, ¿cierto?, que vimos en la prueba, ver si tienen alguna duda aún para poder responder esa duda y la idea es que no queden con dudas. O sea, obviamente si tienen alguna duda acerca de características de las ondas, no sé, de velocidad, frecuencia, longitud de onda, qué es, ¿ya? Es ahora el momento para preguntar, ¿ya? Como les dije, nosotros igual, yo quiero hacer igual como un mini ensayo con ustedes, aplicar algunas preguntas, por ejemplo, de la PTU, de la prueba de transición, y que ustedes también puedan ver que pueden contestar preguntas, ¿ya? De hecho, yo estas mismas preguntas las he tratado con cuarto medio y igual les cuesta, ¿ya? Así que para que no se sientan menos chiquillos, ustedes pueden responder preguntas de prueba de transición desde ya. Y de hecho, para eso también lo estoy preparando, para que rindan una buena prueba. Esa es mi finalidad también. ¿Ya? Aparte de aprender, obviamente, que rindan una buena prueba. Eso. Dicho eso, vamos con la primera pregunta. Dice así. Si la frecuencia, ¿ya? Si la frecuencia es de 10 Hz, recuerden que esa H mayúscula con esa Z representa los Hz. Recuerden que la frecuencia la medíamos en Hz, ¿ya? Si la frecuencia es 10 Hz, la velocidad es de 20 metros por segundo. Voy a silenciar ahí a un fantasma, un fantasmagórico. Danilo, te voy a silenciar. Ahí. ¿No puedo silenciarlo? Danilo, ¿puedes apagar el micrófono? O si va a preguntar, pregunta. Qué raro, no puedo apagar su micrófono. Danilo, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Es que me perturba cuando escucho como voces. Digo. Ya. Entonces, Estoy dando la guía de recuperación de Xiomara Notas. sí, vamos a revisar las preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ya, acá, ¿cierto? Nos piden determinar la longitud de onda y el periodo, ¿ya? Y nos daban, ¿cierto? Estos datos nos daban la frecuencia y la velocidad, ¿ya? Y miren, hasta la ecuación, yo les puse acá las ecuaciones, por si se les había olvidado, ¿ya? Velocidad es igual a la frecuencia por longitud de onda y frecuencia por periodo es igual a 1. Entonces, con esas ecuaciones, ¿cierto? Yo tenía que contestar estas 3 preguntas. La otra igual, la que viene. Entonces, ¿cómo se desarrollaba esto? Con esas ecuaciones. ¿Qué resultado nos dio? ¿Cuál era la alternativa correcta acá? ¿Cuál era la alternativa correcta? ¿En la primera? Sí, Sí que. la primera. Ah,
2 y 0,1. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros simplemente, acá simplemente nosotros, ¿cierto? Teníamos que ocupar esta ecuación de acá, que era velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Voy a desarrollar el primer ejercicio para que vean que los otros se hacen igual, por si a alguien se le olvidó, ¿ya? Entonces acá simplemente nos piden, ¿cierto?, determinar la longitud de onda y el periodo. Voy a determinar primero el periodo, ¿ya? Recuerden que el periodo, vamos a aceptar Felipe, frecuencia por periodo es igual a 1. Por lo tanto, si la frecuencia es 10, el periodo, ¿cierto?, es el inverso, ¿cierto? El inverso multiplicativo. Así se llama en matemáticas, ¿cierto? El inverso. Si el periodo, ¿cierto? Si la frecuencia es 10, acá el periodo va a ser 1 partido en 10. Porque obviamente la multiplicación entre la frecuencia y el periodo me tiene que dar igual a 1. Si la frecuencia es 5, el periodo va a ser 1 partido en 5. Si el periodo es 5, al revés, la frecuencia va a ser 1 partido en 5. ¿Ya? Siempre la multiplicación entre la frecuencia y el periodo tiene que dar igual a 1. ¿Ya? O tiene que ser el inverso multiplicativo. En matemáticas sí lo conocemos. ¿Ya? Entonces, en este caso va a ser 1 partido en 10. Y 1 partido en 10 es igual a 0,1. ¿Y en qué medimos el periodo? El periodo es tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿en qué medimos el periodo? Segundos. Una S chiquitita. ¿Ya? Entonces, tenemos el periodo. Ahora, ¿cómo determinamos la velocidad? Perdón, ¿cómo determinamos la longitud de onda? Con esta ecuación que está acá. Velocidad, ¿me da la velocidad? Sí, me da la velocidad. 20 metros por segundo. ¿Ya? Es igual a la longitud de onda. Esa es mi incógnita. Eso es lo que yo no sé. ¿Ya? Por cierto, la frecuencia. Y la frecuencia nos la dan, es 10. Por lo tanto, ¿cierto? El 10 va a pasar, que está multiplicando acá, va a pasar dividiendo y me va a quedar, ¿cierto? 2. 2. Y como es distancia, la longitud de onda, ¿cierto? Se mide en metros. Por lo tanto, ¿cierto? Acá la alternativa correcta, como bien dicen los compañeros, ¿cierto? Sería 2, ahí sí, 2 metros, la longitud de onda, como dice respectivamente, tiene que ser en ese orden. 2 metros, ¿cierto? La longitud de onda y 0,1 segundo, ¿cierto? Mi periodo. ¿Ok? ¿Ok, polillas? Así se desarrollan este tipo de ejercicio. Acá, idem, ¿cierto? ¿Qué alternativa nos dio acá? Acá tenemos que determinar ahora la frecuencia y el periodo. ¿Qué nos dan? Acá nos dan la velocidad y la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, ¿qué resultado nos va a dar acá? Acá nos da la velocidad, ¿cierto? Nos están dando la velocidad, 4 metros por segundo, igual a la frecuencia, que no lo sé, de hecho estoy buscando, por la longitud de onda, que es 2, ¿cierto? Metros. Por lo tanto, ¿cierto? La frecuencia va a ser igual a 2. ¿Frecuencia en qué se mide? En hertz. Vamos a ponerle una H y una Z minúscula. ¿Ok? Por lo tanto, si la frecuencia es Dios, si la frecuencia es 2, ¿cuánto es el periodo? ¿Cuánto sería el periodo? Si la frecuencia es 2, ¿cuánto sería el periodo? Chicos, chicas. No llegó Pipe Estrada. Torino. ¿Cuánto sería el periodo? Si la frecuencia es 2. 0,5 o no. Perfecto. 0,5. Un medio, ¿cierto? Un medio o 0,5. Es el inverso. ¿Ya? Siempre son inversos.
Si ustedes determinan la frecuencia, pueden determinar el periodo porque es el inverso. Vamos a ponerle un medio para que lo entienda. Un medio. ¿Ya? Un medio. O 0,5 segundos, que es lo mismo. ¿Ya? Siempre el inverso, chiquillos. Si la frecuencia es 2, el periodo va a ser 1 partido en 2. Si el periodo es 2, la frecuencia va a ser 1 partido en 2. Siempre la multiplicación entre el periodo, perdón, y la frecuencia tiene que dar igual a 1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O hay dudas al respecto? Pregunten ahora. Ahora es el momento. Entonces, no entendí bien cómo lo hicimos, cómo tuvimos 0,5. ¿Cómo? Entendí bien cómo tuvimos 0,5. ¿Cómo obtuvieron 0,5? Porque frecuencia, fíjate acá la ecuación, la voy a marcar acá arriba. Esta ecuación. Frecuencia por periodo es igual a 1. ¿Ya? Vicente, ¿ves esa ecuación? Frecuencia Sí, por periodo es igual a 1. Por lo tanto, si la frecuencia es 2, ¿cuánto es tu periodo? 1 partido en 2. Sí, pues, un medio. Si la frecuencia es 3, ¿cuánto es tu periodo? 3,2. 1 partido en 3. Eso. Eso. Si la frecuencia es 4, ¿cuánto es tu periodo? 1 partido en 4. ¿Sí? La multiplicación de estos dos te tiene que dar igual a 1. Entonces, si determináis la frecuencia o el periodo, si determinas uno de estos, puedes determinar el otro, por esa ecuación. ¿Ya? Entonces, acá la alternativa correcta era 2 Hz, la frecuencia, ¿cierto? Y el periodo 0,5 segundos, o un medio, que es lo mismo. ¿Ya? Okidoki. Sí. Ya. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta final. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Dice, si la longitud de onda es 2 metros y la frecuencia son 5 Hz, el valor del periodo y de la velocidad respectivamente. Ya, a ver, esto los voy a dejar solitos para que ustedes me digan. ¿Cuál es la alternativa correcta acá? ¿Cuál sería la alternativa? Me están dando la longitud de onda y la frecuencia. Ya, si me dan la frecuencia yo puedo determinar el periodo, ¿cierto? ¿Cierto? Me dan la frecuencia, por lo tanto, yo puedo determinar el periodo. Vicente, ¿cuánto sería el periodo si la frecuencia es 5? 10. Acuérdate que es la multiplicación. Frecuencia por periodo tiene que darte igual a 1. Lo acabamos de ver. ¿Cuánto sería el periodo? 1,5. 1 partido en 5. 1 partido en 5. Recuerden que frecuencia por periodo es igual a 1. Por lo tanto, si la frecuencia es 5, ¿el periodo cuánto va a ser? Va a ser 1 partido en 5. ¿Ya? ¿Sí? Si la frecuencia es 3, ¿el periodo cuánto va a ser? 1 partido en 3. Siempre ambos, la multiplicación de ambos me tiene que dar igual a 1. ¿Ya?
¿Y la velocidad? ¿Cuánto sería la velocidad? Si me dan la longitud de onda y la frecuencia. Perfecto, Sofi, 0,2 y... ¿Cuánto sería la velocidad? 10. 10, perfecto. La velocidad, recuerden que la ecuación de velocidad va a ser igual a la longitud de onda, que en este caso es 2, por la frecuencia, que es 5. Por lo tanto, nos va a dar 10 metros por segundo. ¿Ok? Por lo tanto, el valor, ¿cierto?, del periodo, que es 1/5, que es lo mismo que decir, ¿cierto? Voy a ponerla ahí, que es lo mismo que decir 0,2 segundos, ¿cierto? 0,2 segundos y 10 metros por segundo. Esa sería la alternativa correcta. ¿Ya? Sería la letra E. ¿Sí? ¿Dudas al respecto, chicos? ¿No? Pregunten ahora. O callen para siempre. ¿No? Borramos entonces. Siguiente. Ya. Dice, acá es verdadero y falso. Entonces ustedes me tienen que ir diciendo, ¿cierto?, si es verdadero o falso. Pregunta número 1 dice, la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que realiza una partícula del medio por unidad de tiempo. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Acuérdense de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Nosotros deberíamos tener 60 latidos por minuto, ¿cierto? Eso es nuestra frecuencia cardíaca. Recuerden eso. Entonces, la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que realiza una partícula del medio por unidad de tiempo, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Verdadero? Verdadero, perfecto. Es verdadero, ¿cierto? Verdadero, muy bien. Siguiente pregunta. La longitud de onda es el tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa. ¿Verdadero o falso? La longitud de onda es el tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ver el chat. ¿Verdadero? La longitud de onda. La longitud de onda es el tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa. ¿Verdadero o falso? Chicos, chicas. No, aquí no es materia pasada, materia olvidada. No, no, no. Yo dije ya que iba a preguntar, les voy a hacer mini ensayos, así que características de las ondas no lo vamos a olvidar. Igual va a entrar en los ensayos. Ya, entonces, ¿longitud de onda es el tiempo? No, falso. ¿Ya? Falso. ¿Por qué es falso? Porque recuerden que la longitud de onda, voy a marcarlo acá. De hecho, acá está la longitud de onda, ¿cierto? Esa es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia, ¿ya? La distancia que le toma, ¿cierto?, a una onda realizar un ciclo, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos de distancia, estamos hablando de longitud de onda. Cuando nosotros estamos hablando de tiempo, ¿de qué estamos hablando? Chicos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tiempo? El tiempo que se tarda una onda en llegar. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa definición? El tiempo, por ejemplo, si hubiésemos dicho, esa definición que sale ahí, el tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa. ¿Esa definición a qué corresponde? ¿A qué corresponde? Tienen que revisar las clases, ¿eh? A periodo, ¿ya? Periodo. Periodo, ¿cierto? Por eso el periodo nosotros lo estábamos midiendo en segundos, ¿ya? Es el tiempo. El tiempo que demora, ¿cierto? Una partícula del medio en realizar una oscilación completa. ¿Ya? Ya, acá. La estrella representa la velocidad. Esa estrellita que está ahí representa la velocidad. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Veo que hoy día no tomaron desayuno, ¿no? Algunos. Creo que es verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Ya. Siguiente pregunta. Dice, el fenómeno que explica la situación de la figura se conoce como A, reflexión, B, refracción, C, absorción, D, difracción, E, polarización. Difracción. Ya. Refracción, refracción, refracción. Ya. En el chat me dicen refracción. Muy bien. Refracción, ¿cierto? Recuerden, ¿cierto? Refracción, muy bien. Recuerden que cuando hay un cambio de medio, nosotros estamos hablando de refracción, ¿ya? Reflexión, cuando se refleja, cuando ven su reflejo. Ustedes en la mañana, ¿cierto? Los que se miran al espejo. Hay gente que no le gusta mirarse al espejo, pero... ¿Ya? Ustedes en la mañana cuando van, se lavan la cara y se miran al espejo, ahí se están reflejando, ¿cierto? Ahí está ocurriendo el fenómeno de reflexión. Refracción es cuando hay un cambio de medio, ¿ya? Lo que ocurre, por ejemplo, ejemplo rebuscado, en, cuando hay gotitas, ¿cierto? Vamos a aceptar a la profe Elsa. Hay gotitas de lluvia que quedan y ustedes ven el fenómeno del arco iris. Ahí hay un fenómeno, ¿cierto?, de refracción, que las ondas de luz pasan a través de las gotitas de agua, ¿cierto?, generando una especie de prisma, ¿ya? Entonces, ya ahí teníamos, ¿cierto?, el fenómeno de la refracción. Ay, les hice un spoiler. Ya. Siguiente pregunta. El fenómeno que explica la situación de la figura se conoce como. Es el Thor mirándose al espejo. Para los que no conocen al Thor, es mi gato. Reflexión, refracción, absorción, difracción, polarización. Reflexión. Reflexión. Muy bien. Reflexión. Muy bien. Qué bonito el gatito, es kawaii. Ya. Siguiente. Siguiente pregunta. Ah, sí, po. El toro es blanco. Pero se parece en su manera de ser. El toro es un mutante. Sí, pues, es un mutante. Es un albino. Pobrecito mi toro. Ya. El fenómeno que explica la situación de la figura se conoce como A, reflexión, B, refracción, C, absorción, D, difracción y E, polarización. A ver, que me habían respondido por chat. Ahora voy a revisar. Difracción, difracción.
Ay, ahí les voy a mandar saludos. Los voy a ir a buscar. Estaba por acá. Ya, muy bien. Difracción, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del fenómeno de difracción, hablamos, ¿cierto?, de este fenómeno donde una onda ya va, ¿cierto?, va feliz por la vida y se encuentra con un obstáculo, entonces lo bordea, ¿ya? Lo bordea el obstáculo. Cuando nosotros, por ejemplo, prendemos una lámpara, ¿ya? Y ustedes ven que la luz adopta como la forma de la pantalla de sus lámparas, ya, ahí estamos viendo también un fenómeno de difracción que es una característica de las ondas, ¿cierto? Recuerden que la luz actúa como onda particular. Es una característica, ¿cierto?, de las ondas, ¿cierto?, que se amolda de alguna manera o intenta, ¿cierto?, bordear los obstáculos, ¿ya? Ahora, acá igual podría, por ejemplo, alguien pensar en polarización, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan del fenómeno de polarización, que era la manera en que se tiene, ¿cierto?, de ordenar las ondas también. Si una onda va en una dimensión, ¿cierto?, la polarización era cuando se ordenaba la onda y hacía que fuera solamente en una dirección, ¿ya? Pero igual es como rebuscado, así que ustedes cuando vean esto, no sé, pues la ven, por ejemplo, ven una imagen así en prueba de transición o PSU, difracción, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok, polillas? Voy a traer al actor para que conteste las preguntas. Ya. ¿Cuál es el rango de frecuencia audible del oído humano medidos en hertz? ¿Cuál es el rango de frecuencia audible del oído humano? Ustedes son muy memoriones. Les cuesta desarrollar ejercicios, pero la memoria brillante. ¿No ves? Sí, la sé, muy bien. Todo lo que sea información, así. Se nota que son humanistas. Los humanistas me van a golpear. Me van a agredir los humanistas. Siempre he tenido un odio por los humanistas porque no sé leer. Me cuesta leer. Me gusta leer, pero me cuesta. Me cuesta analizar como... Me cuesta analizar los libros así con esa profundidad que ellos lo hacen. Es envidia nomás. En el fondo de mis palabras, envidia. Ya. Entonces, el rango, ¿cierto?, de frecuencia audible del oído humano, ¿cierto?, es de 20 a 20.000 Hz. ¿Ya? Ahora, existen excepciones, chicos. O sea, por ejemplo, hay gente que tiene hipoacusia, ¿ya? Generalmente las personas que tienen un grado de sordera, ¿ya? Obviamente no van a tener ese rango de 20 a 20.000 Hz, ¿ya? Ahí puede ir variando. Siguiente. Siguiente. ¿Cuál es la distancia mínima que tiene que existir para que ocurra el fenómeno del eco? 17 metros. Perfecto. ¿No ve? Ah. Todos lo recuerdan muy bien. Voy ya. Ya. Pero igual vamos a repasar el tema de... Quedé preocupada con la frecuencia, la longitud de onda y el periodo. Muy bien. 17 metros, ¿cierto?, para que exista el eco. Esa es la distancia mínima que tiene que... A ver, y de hecho, no sé si se acuerdan que lo determinamos a través de un cálculo matemático. Ya, siguiente. El ultrasonido se caracteriza por ser A, una onda supersónica, B, un sonido de alta energía, C, un sonido de frecuencia mayor a la del sonido audible, D, una onda electromagnética, E, una onda de longitud de onda mayor a la del sonido audible. Es la última, parece. Ya. Pero no me diga aparece, con seguridad, aunque se equivoque.
Ya, profe, la última. Está bien. Una onda de longitud de onda mayor a la del sonido audible. Perfecto. ¿Estás segura? Sí, profe, Ahí 100% lo hago seguro. dudar. ¿Ah? Ya, ¿quién dice lo contrario? ¿Nadie? ¿Todos apoyan a la compañera? Ay, pues Dios, bonitos. Ya, a ver. Cuando nosotros hablamos de ultrasonido, ¿cierto? Ustedes, en la pregunta anterior, ahí cuando ustedes me decían con mucha seguridad, ¿cierto? Que nosotros escuchábamos de los 20 a 20.000 Hz, ¿sí? Hay mucha seguridad en esa respuesta. Todos están seguros, seguros. Ya. Y ustedes se acuerdan que en ese rango, cuando nosotros hablamos bajo los 20 Hz, nosotros decíamos que eran infrasonidos, ¿cierto? Y cuando era sobre los 20.000 Hz, decíamos que era ultrasonido, ¿ok? Sobre los 20.000 Hz, nosotros decimos, ¿cierto?, que es un ultrasonido. Bajo los 20 Hz, infrasonidos. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente voy a la pregunta. ¿El ultrasonido se caracteriza por ser? En este caso, ¿por qué no sería la E? ¿Ya? Y qué bueno que respondió eso, porque igual, fíjate que acá es coherente, pero el tema acá, ¿por qué no es esta respuesta? Porque dice longitud de onda. Si dijera frecuencia, estaría bien la respuesta. ¿Ya? Sí tiene que ver, ¿cierto?, con el sonido audible. ¿Ya? Fíjate que es muy parecida esta respuesta a esta respuesta. Pero acá mezcla la longitud de onda y no tiene que ver con la longitud de onda, tiene que ver con la frecuencia. ¿Ya? Entonces, un ultrasonido es un sonido de frecuencia mayor a la del sonido audible. Y nosotros sabemos que el sonido audible que nosotros escuchamos va de los 20 a 20.000 Hz. Sobre los 20.000 Hz, ultrasonido. Bajo los 20 Hz, infrasonido. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O aún no se entiende bien? Díganos más, chiquillos, sí. Para eso estamos, para enseñarles. No entendí bien. ¿No entendió o entendió? No entendí. No entendió. Ya. A ver, Vicente, tú sabes que el sonido va de los 20 a 20.000 Hz, ¿cierto? Sí. Ya. Si es sobre los 20.000 Hz, voy a ponerle acá una flechita. Ya, eso es lo que nosotros podemos escuchar, ¿cierto? Los perros, por ejemplo, los delfines, los murciélagos, ¿ya? Perdón, ahí voy a borrar. Ahí. Perdón, era acá. Ya. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos escuchar. Bajo los 20 Hz, ¿ya? Bajo los 20 Hz, nosotros hablamos de infrasonido. Infrasonido. ¿Sí? Sobre los 20 Hz, perdón, sobre los 20.000 Hz, nosotros hablamos de el ultrasonido. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Y acá lo que te preguntaban era el ultrasonido, entonces, sobre los 20.000 Hz, sobre los 20.000 Hz, ¿cierto? Es el ultrasonido. Ahí sí. ¿Ya? Sobre los 20.000 Hz. Y nosotros sobre los 20.000 Hz no podemos escuchar. No así, por ejemplo, los perritos, los Honu, ¿cierto? Los Neko-chan. ¿Ya? Los animales en general pueden escuchar, ¿cierto? Pueden escuchar otras frecuencias, un mayor rango. Por ejemplo, los delfines tienen un rango súper amplio, ¿ya? Pueden escuchar todo y por eso dicen que los animales, por ejemplo, no sé, pues han visto algunos videos cuando hay un terremoto o algo así, los animales salen corriendo antes. O por ejemplo, cuando dicen que los perros se ponen a aullar y que va a temblar, ya, algo de coherencia tiene, ¿ya?
porque igual los animales pueden escuchar, tienen otro rango, ¿cierto?, de sensibilidad, otro rango de frecuencia, ¿ok? Por lo tanto, sí pueden percibir segundos antes, ¿cierto?, antes de que venga un movimiento sísmico, ¿ya? El Thor. No, el Thor, ¿qué? El Thor no avisa nada. Thor duerme. Duerme todo el día este gato. No, es lo peor. Pero no importa. Él es mono. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de ultrasonidos, sobre 20.000 Hz. Hertz. Estamos midiendo frecuencia. ¿Ya? ¿Ok? Frecuencia, Hertz. Sobre, ¿cierto? 20.000 Hz son ultrasonidos. Bajo los 20 Hz, infrasonidos. Por lo tanto, voy nuevamente a la pregunta, ¿cierto? Y acá la respuesta correcta. Ahora sí, ¿cuál era la respuesta correcta acá? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Yo no se la voy a dar. Me la tienen que dar ustedes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Silencio absoluto. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Acá? Chicos, chicas. Thor. Thor, ven aquí a darme la respuesta. Ya, pues, ¿cuál sería la respuesta? Y ahí está el C, muy bien. Ya, C. Un sonido de frecuencia mayor a la del sonido audible. ¿Ok? Un sonido de frecuencia mayor a la del sonido audible. Perfecto. Ahora sí. ¿Alguna duda? Ya. Nos quedan estas preguntitas. Estas últimas preguntas. Ahí. Dice, dos instrumentos distintos, un violín y una flauta tocan la misma nota musical y con el mismo volumen, pero el volumen, altura, tono, timbre, nos permite diferenciarlo. ¿Qué era aquello que nos permitía diferenciar dos instrumentos? Si yo toco la misma nota, por ejemplo, con el mismo volumen, ¿qué nos va a permitir diferenciar un violín de una guitarra? ¿Cómo se llamaba, cierto? Esa característica. Vamos a ver qué dice el público. ¿Qué dice el público? Max, yo creo que tienes que ir a tomar desayuno. Vicente, muy bien. El timbre, perfecto. El timbre. ¿Ya? El timbre, con seguridad, chiquillos. Muy bien, Rocío. Hay que tomar desayuno, Max. No hay que el cerebro necesita necesita azúcar. Azúcar. ¿Ya? Ya. Siguiente, la intensidad es una característica del sonido que se relaciona con la energía de este. Y para interpretar el sonido se utiliza el volumen, cuya unidad es. La intensidad es una característica del sonido. Cuando usted, por ejemplo, baja el volumen, le dice a alguien, bájalos. Si alguien está gritando, está hablando fuerte. Perfecto, decibel. Ay, Max, ¿qué pasa contigo, güey? Ah, ya que me pone la A. Ya, muy bien. Te voy a cambiar la nota, Max. Ya, decibel, muy bien. Baja los decibeles. Ya, si usted, su mamá, por ejemplo, les va a gritar ahí en la puerta, usted, mamá, baja los decibeles, por Dios. ¿Ok? Están diciéndole baje el volumen.
Y la mamá lo va a cachetear ahí. ¿Qué me estás diciendo? Ya. Siguiente. La rapidez del sonido a temperatura ambiente, importante, es medidas en metro por segundo. Importante, ¿cierto? Importante aclarar a temperatura ambiente. ¿Ya? Muy bien, chiquillas, seca. Muy bien, Rocío, muy bien, Sofi. Súper, ¿cierto? 340 metros por segundo. Importante que diga temperatura ambiente. Recuerden que cuando hace calorcito, ¿cierto? Cambia la velocidad del sonido, ¿ya? Cuando hace calor va más rápido o más lento la velocidad del sonido. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Con esto termino. Y por fin se liberan de mi presencia. ¿Va más rápido o más lento? ¿Cómo va? ¿No? Ya. No me respondieron, pues chiquillos. ¿Qué pasó? Antes eran chéveres. ¿Va más rápido o más lento el sonido? Se hace calor. ¿Qué creen ustedes? Chicos, chicas. Ahí tengo respuesta en el chat y ahí con esto nos vamos para que vayan a tomar desayuno. Muy bien, Sofía, va más rápido. Cuando hace más frío, ¿cierto? Va más lento. ¿Sí? Eso es producto de las masas de aire, ¿cierto? De la densidad de las masas de aire. Muy bien. Exactamente, por la densidad de las masas de aire. Perfecto. Ya, entonces eso sería, chicos. Voy a tener